Sonic es una de las caras más reconocidas de la historia, no solo de los videojuegos, sino del entretenimiento. Su legado e importancia son reconocidos por personas en todo el mundo. ¿Quién no reconoce a este personaje? Estamos hablando del rival más grande que ha tenido la cara de los videojuegos, ese espíritu libre, ese erizo que representa la velocidad que vemos en todos los medios. Estuvo desaparecido por mucho tiempo. El Sonic que ven actualmente en Frontiers, los cómics de IDW o en general todo lo que está sacando, en realidad nació hace relativamente poco. Si se fijan bien, durante toda la pasada generación de consolas, Sonic no estuvo presente. Ese erizo azul que era un referente no estaba por ningún lado los primeros 4 años de las consolas. Sí, existieron juegos pequeños para la Wii U y 3DS como Sonic Boom y Sonic Lost World. Sí, está la explicación de que era por un contrato entre Sega y Nintendo, pero igual ninguno de esos juegos se sentía como un Sonic. Ese espíritu, esos personajes entrañables, ese universo con una historia que se expandía cada vez más ya no apareció. Sonic dejó de desarrollarse, Sonic dejó de correr. Se sabe que el presupuesto del Sonic Team no era el más alto para los juegos pequeños que estaban saliendo, pero aún así ellos tomaron una decisión. Decidieron retomar el motor para los juegos de Sonic, actualizarlo y volver a desarrollar un juego ambicioso con el poco presupuesto y poco personal que tenían. Es así como se anunció un juego que a los fans les decepcionó, los hizo sentir engañados, pero a Sonic lo hizo volver a correr. Sonic Forces es el juego que revivió la franquicia, tal vez no porque fuera el mejor que pudieran sacar, pero sí el juego que necesitaban. Yo al ver este juego no puedo evitar pensar en The Amazing Spider-Man, que ojo, son medios diferentes, son personajes diferentes, pero ambos tienen algo en común. No son productos perfectos, pero son productos que tienen una dirección, tienen una intención, tienen un plan y sobre todo tienen una interesante versión del personaje. Siguiente, amigo. Nada podrá detenernos con la máxima potencia, ni siquiera la nada espacial. ¿Qué pasa, gente? Echaba de menos este lugar. ¿Qué ha pasado, Sonic? La industria al ver los trailers de Sonic Forces pensó de inmediatamente que se estaba retomando la idea de Sonic Generations y no puedo culparlos. Un Sonic Bus con niveles en zonas icónicas de Sonic junto a un Sonic clásico, inevitablemente todos iban a compararlo con todos los juegos Bus anteriores, pero es que este Sonic moderno no es el mismo que el de Generations. Su diseño de nivel se basa en la exploración interna del nivel. Esto se nota por los momentos en donde el nivel se pone cinemático y deja al jugador observar que el mundo se encuentra vivo, mientras que el Sonic moderno de Generations se encontraba en una Green Hill en donde no había animalitos o vida alrededor. El de Forces se encuentra en una Green Hill a medio camino. Forces quiere contarte algo, quiere que sepas qué es lo que está pasando con estos personajes. Por eso su diseño de nivel no es tan cargado como en Unleashed, porque con un gameplay así no podrías prestar atención a los diálogos que te cuentan. Hurry, Sonic. We can keep them in check, but not for long. That'll work. I'll find Shadow and be back in no time. Listen up! Shadow has been sighted. Apparently he's traveling above the city at high speed. Porque los personajes están moviéndose de punto A a punto B por un motivo. Por más simple que sea, Sunset Heights tiene una banda sonora y sobre todo un aire tan vivo que me gusta. Siento adrenalina en los niveles. Esto lo vemos incluso con el Sonic clásico. No es como el de Generations, este Sonic no está tan roto al hacer un spin dash y busca de forma muy desesperada imitar al de Mania, cosa que tiene sentido porque Sonic Mania salió y fue un tremendo éxito, pero es aquí donde sale el problema del diseño, y es que el Sonic de Mania tiene una filosofía totalmente distinta al de este juego, y a la vez el de Generations también es distinto al de Forces. Por eso entre los cortos periodos de desarrollo y que no pudieron pulir las físicas del motor, terminó saliendo una jugabilidad que no es tan mala, pero tampoco es buena. El aporte del personaje es interesante porque se supone que ese Sonic y el de Mania son los mismos personajes, It's been generations since I seen you. You okay? pero igual tampoco se aprovecha. Sonic Generations era un juego cuyo diseño se basa en la exploración externa del nivel, por eso si se fijan los niveles son tan grandes y hay modelos hasta en los fondos, dan esa sensación de que todo el nivel es masivo, aunque solo estés corriendo en línea recta. Pero este juego, como ya dije, optó por hacer lo contrario, y la respuesta al porqué de esto es simple: el presupuesto. El avatar personalizable, este es el verdadero protagonista del juego. Todos sus niveles, incluso los que su jugabilidad se combina con la de Sonic, tiene ese diseño de superación, porque el
mensaje del juego es ese, el juntos correr hacia el horizonte y superar las adversidades, ver a todos estos personajes volver a interactuar, aunque estén solo de fondo en las cinemáticas y en la radio, para darme cuenta de que todo esto fue tomado en cuenta por los cómics y el resto de juegos. Ves ese corazón que tiene el juego. El problema es que de qué te sirve tener un buen mensaje si el personaje por sí solo no funciona, ya que en diseño es un Sonic sin turbo, que incluso aunque estén combinados los problemas de diseño, no solo de las físicas de los personajes, sino también de los niveles que buscan que escuches las grabaciones y tomes atención a una historia que está mal escrita, porque el tipo que guionizó esto era el mismo que el de Sonic Colors. ¿De qué te sirve tener el mejor soundtrack que he visto en cada nivel si el juego dura menos de 5 horas? ¿De qué te sirve tener un villano interesante si lo vas a desperdiciar? ¿De qué te sirve tener muchas mecánicas y ropas para el avatar si ni siquiera en los boss fights sirve de algo? Si Sonic Forces tiene un diseño no muy destacable, pero aún así es el juego que con sus ganancias regresó a Sonic al mapa, pero esto solo puso el escalón para que su película terminara de revivir a Sonic.